Una cosa que ha caracterizado este proceso es un poco la confusión de términos, la confusión del escenario. Bueno, buenos días a todos. Y bueno, estábamos en los agradecimientos, agradeciendo a la Sociedad Uruguaya de Reumatología poder participar en esta actividad que entiendo que es importante porque entiendo la presión que todo el cuerpo médico nacional estamos recibiendo sobre estos temas. Lo que les comentaba es que les voy a traer una mirada desde la toxicología, si puedo. ¿Puedes cambiar? Quiero cambiar. ¿Cambio acá? Está perfecto. Entonces, un poco lo que les quería mostrar, bueno, quería decirles esto que siempre se estila, que tenemos que decir ahora, porque parece que si no, todos vamos a terminar siendo promotores excesivos del uso de cannabis. En otras cosas no nos cuidamos tanto, pero con cannabis nos cuidamos con todo. Entonces, a veces esto es algo que tenemos que tener presente. En la foto están puestas las cajas de las gotas de cannabis verdaderamente medicinal que se comenzaron a vender a finales del año 2017 a nuestro país. No, tampoco. Perdón. Entonces, este fue un poco el pedido de los temas, ¿no?, a los que yo tendría que encarar en esta charla. ¿Qué eran las indicaciones, el riesgo, el beneficio, las dosis, las contraindicaciones, los efectos secundarios? ¿Sí? Entonces, con todo esto, yo les diría que si tuviera que hablar de todo esto, la charla termina acá, ¿no? Terminaría acá. En realidad creo que debemos empezar a hablar algunas cosas antes. Nosotros nos apura el público, nos apuran los pacientes, pero no es la primera vez que nosotros tenemos que responder sobre la marcha con un montón de cosas. Entonces, uno de los aspectos que son importantes es pensar en la forma que se van a presentar estos medicamentos, cómo se presentan, cómo vienen, qué podemos esperar de esas formas farmacéuticas. Y lo otro es reflexionar acerca de todos los medicamentos que nosotros usamos con nuestros pacientes, sobre todo ustedes que tienen pacientes crónicos. Yo también tengo, más allá de las situaciones agudas con las que trabaja el CIAT de forma permanente, yo también tengo pacientes crónicos. ¿Quiénes son mis pacientes crónicos? Como yo trabajo en el área del abuso de drogas, mis pacientes crónicos son los usuarios de drogas. Y desde ya les digo, tanto en la policlínica de drogas de la Facultad de Medicina, que funciona acá, en el hospital, como en el portal amarillo, nunca hay pacientes que quieran dejar el consumo de cannabis, por lo menos hasta el momento actual. Porque el cannabis no es algo que les venga trayendo problemas. Entonces también depende de este nuevo escenario poder desafiar y encontrar si esos problemas existen o no, y poder contribuir a que se generen las consultas correspondientes. Se ve acá. Hace 11 años, en la cátedra donde yo trabajo, se reeditó un libro que se llamaba Plantas silvestres y de cultivo. Ese libro había sido un libro que creo que era del 92, en el que se registraban intoxicaciones agudas vinculadas con el uso de plantas. Plantas medicinales, plantas de uso ornamental. Entonces ese libro está estructurado, yo les cuento, que tiene el caso clínico, algún método diagnóstico, o sea, es un libro de valor clínico. Y a mí me iba a tocar escribir algunos capítulos
Y yo aproveché la situación y elegí 2 plantas que me gustaban mucho. Una era yerba mate y la otra era cannabis, ¿no? Entonces, bueno, aproveché y escribí de las 2 plantas que me parecían muy interesantes, porque en toda la toxicología siempre está el debate o está la línea delgada entre aquello que es un efecto terapéutico, un efecto tóxico o efectos no deseados que se comportan como una intoxicación aguda. Esto pasa para un montón de medicamentos, por ejemplo, medicamentos clásicos de los que vienen en cápsulas, en comprimidos, pero también pasa muchas veces con el uso medicinal de las plantas, ¿no? A 13 de marzo del 2018 tuvimos ayer una intoxicación aguda muy grave de una mujer de 34 años que realizó un intento de aborto con perejil, aspirina y nada más. En realidad llama la atención. ¿Por qué? Porque por más que el Estado, los legisladores tengan buenas intenciones en promover ciertas leyes que traigan alguna seguridad, la realidad excede todo eso, ¿verdad? O sea, nosotros como médicos clínicos difícilmente sepamos cuál fue la realidad que motivó que esa señora usara. Hoy día, cuando hay una ley que ampara, ¿no?, la interrupción voluntaria del embarazo, que recurriera a ese método, que ha sido un método que ha costado muchas vidas de muchas mujeres a lo largo del periodo de 40 años que existe el centro de intoxicaciones. Entonces, la toxicidad por plantas está presente, y en este caso, esta señora tuvo una intoxicación grave. A esta altura, no sé si no habrá tenido un desarrollo fatal, porque yo estuve ayer en el hospital y hoy no he llegado. Por la magnitud de las manifestaciones clínicas, una falla hepática, una coagulopatía consiguiente, una falla renal, una acidosis metabólica causada por la aspirina, pero además agravada por este producto, que es el perejil, que nosotros lo conocemos en un uso culinario, que le ponemos un poquito de perejil a una tortilla, y entonces para la toxicología y para la medicina, ustedes también lo saben, la dosis es importante, cómo se usan los productos también es importante, y los productos naturales tienen mucha toxicidad. Y acá estamos hablando del perejil, que es una planta inocente en cuanto a sus efectos psicoactivos. Sin embargo, es una planta que ha producido muertes. ¿En qué contextos? En estos contextos de uso intensivo o de personas que, queriendo mejorarse de una enfermedad hepática, toman perejil mientras esperan el trasplante hepático. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque para seguir contextualizando qué cosas son peligrosas y qué cosas no son tan peligrosas, qué cosas representan algo importante en cuanto a sustancias psicotrópicas y cuáles no. No todo lo natural es inocuo, no todo lo que es natural y tiene efectos inocentes es así en sobredosis. ¿Qué quiero decir con esto? Cannabis es una de las plantas que creo que la humanidad ha hecho algunas injusticias con esta planta, porque claro, cuando escribí este capítulo estuve revisando otras cosas que no eran las intoxicaciones agudas, y así fue que encontré que por el 1600, 1700 de cannabis se sacaba papel. También las piolas, ¿no?, las sogas que se usaban en los barcos, que se siguen usando, ¿no?, hasta el día de hoy, de cáñamo. Se han hecho telas más rústicas, más sofisticadas con esta planta.
Entonces, cuando uno mira todo esto, tiene que tener también una mirada completa, global, ¿verdad? Y también esta planta dio origen a telas, por ejemplo, que la primera bandera de Estados Unidos se había hecho con plantas de este tipo, con las fibras naturales derivadas de cannabis, ¿no? De la marihuana. Como ustedes saben, es una planta. ¿Por qué digo que esto se ha sido bastante injusto con esta planta? Porque ha acompañado al desarrollo del ser humano con algunos aspectos vinculados a sus usos medicinales, ¿no? Ahí hay una cita que se las marqué con amarillo más intenso, que es la primera referencia de uso terapéutico que hay en la China, que es más antigua que la que existe en la India. Entonces estamos hablando del 2737 antes de Cristo. En Europa hubo un uso ya mucho más reciente, ¿no? como producto medicinal, y hubo un médico en 1841 que estuvo en la India, que aprendió el uso de este producto, y que lo introdujo en Inglaterra para tratar algunos dolores crónicos. Por ejemplo, las cefaleas, los dolores osteoarticulares. Y con el tiempo fue creciendo una controversia con relación a cannabis. Y el aumento del uso recreativo y otras razones llevó a que cayera en ese descrédito, ¿no? Como medicamento. Llegó un momento que no se le creía. Entonces, hacia 1940, o sea, en el siglo XX, en todo el mundo ya era un producto ilícito. ¿Por qué? Porque desde 1912, en los primeros años de la década del siglo XX, los problemas era el opio, ¿no? Los problemas estaban vinculados al opio, y entonces se hizo en la Sociedad de Naciones lo que se llamó la Convención Internacional del Opio, donde se empezó a prohibir ciertos usos del opio. ¿Ah? Entonces, en 1925 se revisó esa convención internacional y ahí se incluyó el hashish. No había otras sustancias puestas en esa época. Entonces, es importante tener presente todas estas cosas para que después uno vaya tomando decisiones muy pensadas con nuestros pacientes. En el 64, un científico de la Universidad de Jerusalén descubrió el principal producto psicotrópico de esta planta, que era el delta 9-THC. Ya ustedes lo vieron así medio de pasada al profesor Meshulam. No cambió. Cuando hace más de 50 años descubrió este principio psicotrópico. Este principio psicotrópico fue el que había causado la prohibición de cannabis, la inclusión en las listas internacionales, primero de la Sociedad de Naciones y después de Naciones Unidas. Porque tuvo esa mala prensa, por decirlo de alguna manera, se lo asociaba con aumentos de la criminalidad. Imaginen, ¿no? Si uno lo contextualiza eso al siglo XXI, lo que podría ser algo bastante inocente para aquella época. Y bueno, y él no solo identificó el delta 9-THC, sino que identificó otros cannabinoides de esta planta. Los cannabinoides hoy por hoy son como 100, se han encontrado un montón de estos principios activos que solo están en este género. Por eso se les llama así cannabinoides. Y todos tienen características diferentes. Son 100 que tiene esta planta. Ustedes imaginen si tendremos para estudiar
acá mucho tiempo. Nos excede a nuestras vidas profesionales. Y también él y su equipo de investigadores encontraron este otro cannabinoide que ahora ha adquirido una gran importancia médica, el CBD. Y son ejemplos esos dos de dos productos. El delta 9 THC es un principio activo que tiene la planta y que es psicoactivo. Es por lo que se consume la planta como droga recreativa. Y el CBD, que es el cannabidiol, es una sustancia que hoy por hoy se la ha identificado como un producto neuroprotector, que no tiene psicoactividad. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a usar muchos fármacos, muchos medicamentos, que tienen un principio activo, 2, 3. Las plantas de cannabis tienen más de 450 componentes. Y 100 de esos solo están en estas plantas. Son propios, son los cannabinoides. Algunos se los conoce porque dan ese aroma característico que tiene cannabis, ¿no? Sobre todo cuando se quema. Esos son terpenos. Entonces, cuando uno habla de la planta, está hablando de un montón de sustancias de las que sabemos poco. Y he ahí el porqué, la importancia de ir conociendo qué plantas se usan para el uso recreativo, qué plantas se usarían como materia prima para sacar algún medicamento. Es decir, tenemos un largo camino por delante, ¿no? También el profesor Meshulam encontró, después que encontró el delta 9 THC, encontró, porque lo buscó, un receptor para cannabinoides. El sitio donde se unía el delta 9 THC en ese momento, ¿no? Luego también fue encontrando varios tipos distintos de receptores. Claro, él se ha dedicado su vida a investigar esto. Ahora él anda rondando los 92, 93 años y sigue estudiando estas cosas con todo su equipo porque le ha puesto mucha pasión a todo esto, ¿no? Entonces, después que encontró el receptor donde se unía el delta 9 THC de la planta de marihuana, el siguiente supuesto fue encontrar un ligando endógeno, porque ¿para qué vamos a tener un receptor? Sino para que haya alguna sustancia en nuestro cuerpo que se una ahí. Y allí fue donde se encontraron algunas sustancias de características lipofílicas, que son los ligandos endógenos que tenemos. Y claro, cada día ustedes ven que cuando se hablan de los efectos terapéuticos de cannabis, siempre parece que sirve para una cosa nueva, ¿no? Que sirve para algo más. Y cuando pasa eso, nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? A sospechar. Decimos, ay, si sirve para todo, no debe servir para nada. En realidad, nosotros ahí nos olvidamos que acá tenemos un producto sumamente complejo. La planta tiene 450 componentes distintos. Y los efectos, además, pueden ser diferentes según las proporciones que tenga de cada componente. Entonces, se ha visto que ese sistema de receptores integraba lo que se llama hoy día el sistema endocannabinoide, y que hay determinados órganos que tienen receptores de un tipo, los receptores 1, que fueron los primeros que se encontraron, y hay otros que están en el sistema inmunitario y son los CBD2. Y los CBD1 están en distintos lugares del sistema nervioso. Entonces, hay una regulación homeostática del funcionamiento de los mamíferos vinculados a ese sistema endocannabinoide. No solo lo tiene el ser humano, sino que lo tienen, parece ser que varios vertebrados, no solo los mamíferos, los vertebrados. Entonces,
prácticamente no hay sistema fisiológico en el que los endocannabinoides no tengan una función. Eso lo expresó Meshulam en el 2013. Y así está él hoy, con ese aspecto. Él ha estado en Uruguay en estos debates sobre cannabis que hubo cuando comenzó los trámites previos al curso legislativo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de todo esto? Porque nosotros conocemos mucho de algunos aspectos de cannabis y de otros conocíamos muy poco y todavía conocemos poco. Cuando uno piensa en marihuana, piensa en toxicología, ¿no? Y piensa en la gente que usa marihuana en forma intencional, ¿tá? Como forma recreativa, como se dice ahora, ¿tá? Para obtener algún efecto psicoactivo, para divertirse, como a veces le decimos. Entonces yo les quiero contar algunas cosas para que ustedes las vayan meditando y las apliquen a toda la práctica médica en forma habitual. ¿Qué es la toxicología? Es una disciplina científica dedicada al estudio del peligro actual o potencial que se presenta por efectos nocivos de las sustancias químicas sobre organismos químicos, sobre sistemas ecológicos y de las relaciones de esos efectos con la exposición a una sustancia, con sus mecanismos de acción, con el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las intoxicaciones. Las intoxicaciones en medicina, las manifestaciones clínicas son iguales a la de otros procesos. Hay depresión de conciencia, por ejemplo, hay estimulación del sistema colinérgico. Lo que diferencia todo eso de otras causas médicas es que acá hay un tóxico que actúa, una sustancia que causa un efecto negativo adverso. Uy, me fui. Entonces, también es la ciencia que estudia las alteraciones patológicas, a la vez que estudia los mecanismos de producción y cómo contrarrestarla. Y por eso es que el ser humano, desde épocas ancestrales, toda vez que se intoxicó con algo, quiso contrarrestar esos efectos, ¿no? Entonces así era que había determinados productos que se usaban en la antigua medicina para contrarrestar los efectos de algunos venenos, ¿no? Históricamente, cuando no había analítica, había catadores de comidas, ¿no? Obviamente que ¿quién podía ser asesinado por un veneno? Una persona poderosa. Entonces estaban los catadores de bebidas y de comidas. Y a veces les iría muy mal, ¿no? Eso era la manera de contrarrestar el efecto, o sea, que lo probara otro, ¿no? Y ver qué pasaba. Si el otro quedaba vivo, se podía comer. Pero claro, en esos momentos el pensamiento era muy, muy cortito, muy simple, porque en realidad se estaban refiriendo solo en intoxicación aguda, donde la persona cayera, ¿no? Intoxicada o muerta, ¿no? Entonces, hoy por hoy vivimos un enorme desarrollo de la toxicología analítica, se vive a nivel internacional, por supuesto que en nuestro medio somos mucho más limitados en poder obtener distintos análisis, pero existen muchísimas sustancias químicas, pero muchas, y entonces el desafío es tratar de ver cuál es el grado de toxicidad. Pero ninguna ciencia escapa a los aspectos políticos, nacionales e internacionales. Cannabis, por eso es que les digo, es una planta que creo que la humanidad fue un poco injusta con ella. Fue una planta que estuvo muchísimos años prohibida y de hecho sigue estando en muchos países. Y eso se
se deriva cada vez más en lo que debe ser un pensamiento científico, poniendo cada cosa en su lugar, ¿no? Es decir, la toxicología son los efectos negativos, y lo que nosotros hacemos, que es terapéutica, son los efectos positivos, los buenos efectos de las sustancias químicas, ¿no? Entonces, para conocer la toxicología del cannabis, ¿qué cosas nos han pasado? Hemos tenido altos niveles de incertidumbre en el conocimiento científico y en los efectos a largo plazo, en los efectos sobre la reproducción del uso recreacional. ¿Por qué? Por la ilegalidad. Ha sido un factor de confusión que lleva a invalidar muchos resultados de investigaciones científicas debidas a esos patrones de uso, a los diversos orígenes de las plantas, las dosis imprecisas, ¿no? La mirada más simpática a la planta o la mirada más dura o represiva, solamente pensando en los efectos psicoactivos, porque fue por eso que se prohibió esta planta, por ese aspecto. Y es una planta que tuvo un uso ancestral, y yo siempre pienso, y siempre he pensado, ¿por qué fue tan prohibida? Porque todos sabemos que los opiáceos son sustancias que alteran las percepciones, se puede abusar de ellos, tanto en el contexto terapéutico como en el contexto de uso de productos ilegales, y sin embargo, nunca estuvo prohibido, siempre lo tuvimos presente a los productos de uso médico que actúan sobre los receptores mu del dolor. Entonces uno a veces piensa, ¿era tan grande la importancia de cannabis desde el punto de vista terapéutico? Cabe sospechar que capaz que no, pero bueno. De hecho estuvo prohibida y lo está en muchos países. Y bueno, ahí arriba, no se asusten porque la química no es mi fuerte, igual. Ahí arriba es la molécula del delta 9-THC. Es una molécula sumamente compleja desde el punto de vista químico y estructural. Es compleja, tiene muchos anillos, tiene muchos dobles enlaces. Y este otro dibujo representa lo que es un receptor cannabinoide en el organismo. Entonces, nosotros tenemos que recordar siempre que el delta 9-THC es solamente un componente, que fue lo que causó que esta planta, al día de hoy, después de tantos milenios de uso, casi no la conozcamos. Algunos la quieren mucho, otros le tienen miedo, ¿no? Y si te llaman y te dicen que tu hijo lo agarraron comprando marihuana, ¿no? Ya te quedás con los pelos de punta. Perdón, me olvido que tengo que... Entonces, la importancia de saber que si hay un receptor para el THC en nuestro cuerpo, tenemos ligandos, y que esos ligandos tienen un efecto en nuestro cuerpo, un efecto modulador en el sistema nervioso, y ahí se abre un enorme abanico para estudiar esto. Este producto, por su ilicitud, quedó fuera del análisis de la industria farmacéutica. Sin embargo, la industria farmacéutica en determinado momento comenzó a producir algunos productos que se llamaron cannabinoides de síntesis. Y ninguno fue demasiado bueno, algunos existen hasta el día de hoy, el dronabinol, el rimonabant fue un ejemplo de una molécula sintética cannabinoide, pero que hubo que discontinuarla porque tenía enormes efectos, ¿no? Sobre todo en la esfera psiquiátrica. O sea, la gente se suicidaba cuando usaba rimonabant, que se usaba para disminuir las ingestas, para bajar de peso, como sedante. Entonces, claro, cuando hablamos de marihuana, lo decimos en términos más populares. La planta es cannabis sativa, y es un poco todo eso que ya les estuve diciendo, ¿no?
Además, hay varias maneras, o sea, hay muchas plantas, ¿no? La gente que sabe mucho de cannabinoides, que en general son los cultivadores, que saben mucho de las plantas, hay distintos tipos. ¿Por qué? Porque son distintos quimiotipos, o sea, son distintas plantas con distintas concentraciones de los diversos componentes. Entonces, cuando esta planta se usa como droga de abuso, se puede usar la hierba, que tiene diferente contenido de THC, que es lo psicotrópico, pero también tiene los otros componentes, el cannabidiol, el CND, es decir, tienen varios componentes. Entonces, una cosa que nos viene ocurriendo es que hay mucha gente que sabe, o que parece que sabe de esto, y nosotros venimos corriendo esto de atrás, ¿o no? Entonces, una de las cosas que se vienen dando en el mundo, en la sociedad, es que todas las plantas de cannabis se las está produciendo de una manera hidropónica y aumenta, ¿qué es lo que aumenta? El principio psicotrópico. Aumenta la concentración, aumenta la cantidad, ¿no? Entonces, hay estudios que se han hecho, ¿no?, en relación a 2 décadas, ¿no?, en el 85 y en el 2014, y se ha visto un enorme aumento de la concentración. Y uno piensa, las plantas que tienen mucho delta 9 THC deben ser muy caras. Bueno, no sé si son caras. A veces uno ha encontrado plantas que nos han traído algunos pacientes que son del sector público, que no es gente que tenga un gran poder adquisitivo, y que cuando mandamos a analizar esa planta solo para saber qué es lo que hay, encontramos que tenía un 28% de delta 9 THC, cuando la marihuana de los hippies en la década del 60 tenía un 1, un 2% de delta 9 THC. O sea, estamos hablando de cantidades mucho más altas, ¿no? Y eso se consume. Y eso fue una de las barreras que tenía nuestro país cuando dio ese salto regulatorio del mercado, ¿no? Porque, claro, Uruguay nunca fue ilegal consumir drogas en nuestro país, ¿no? De hecho, cuando en Estados Unidos estaba la ley seca, acá el presidente Valle y Ordóñez estaba creando la ANCAP, ¿no?, para vender alcoholes, entre otras cosas. O sea que cuando nuestro país decide cambiar el marco regulatorio de cannabis, lo hizo tomando ese viejo modelo, ¿no?, de estatización de una sustancia psicotrópica. Y Uruguay empezó con una ley muy amplia y muy abarcativa que regulaba todo el mercado. La ley regula el mercado de cannabis. El consumo nunca fue ilegal. Nadie, salvo, bueno, en épocas de privación democrática, iba detenido por fumar cannabis. Entonces, lo que ocurría es que muchas veces había mucha gente en el sistema judicial por cuál es la cantidad mínima para uso personal, que es lo que dice la ley. Entonces, lo que decía la ley. Entonces, hay países que todavía siguen teniendo el uso de drogas prohibido. Por ejemplo, Brasil, Argentina hace poco lo sacó como delito, ¿no? Es decir, y Uruguay nunca lo tuvo. Entonces, cuando uno analiza esas cosas, era Uruguay el país que podía, en el contexto internacional, cambiar el marco de venta, o sea, el marco de adquisición de estos productos, y estudiar y analizar su valor terapéutico, si es que tenía alguno. Pero para eso había que descorrer esa cortina, ¿no?, ese estigma con el que esta planta
pasó tantos siglos, ¿no? Porque si en la década del 80 te hablaban de la marihuana, vos inmediatamente pensabas en una droga de abuso, en un consumidor, ¿no? Y así es que hoy día hablas de marihuana y ya nosotros estamos dudando de cuál es el uso que se le da. Entonces, claro, hay muchos componentes, como les decía, y algunos no son psicoactivos, otros son psicoactivos, ¿no? Por ejemplo, el CBD no es psicoactivo, o sea que nunca estuvo ilegalizado, pero como está ilegalizada la planta, por añadidura de ese producto nunca se sabía nada. Y es hoy día el producto que se está estudiando como un producto estabilizante del sistema nervioso, modulador, que ayuda a determinados tipos de situaciones como las epilepsias refractarias. Hay otros que tienen efectos neuroprotectores, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el delta 9 THC, como está en la planta, no es psicoactivo. ¿Cuándo se hace psicoactivo? Porque el producto se llama ácido delta 9 THC, lo que tiene la planta. ¿Cuándo se hace psicoactivo? Cuando se calienta. Por eso, para obtener los efectos psicoactivos, había que fumarla. Entonces, otros usos de la planta que no lleguen a los niveles de combustión hacen que no se liberen esos principios psicotrópicos. O sea que tenemos para seguir afinando la punta del lápiz mucho, ¿no? Hay otros productos que son homólogos, ¿no? Como la cannabivarina, que sería un análogo del CBD, no tiene psicoactividad y tiene, parece, en experimentación animal, estudios neuroprotectores. Entonces, para nosotros es muy importante contar con esta ley, pero a medida que uno le va sacando la punta al lápiz, esta ley de drogas que regula el mercado de cannabis, tanto el mercado para el cannabis industrial, o sea, para hacer tela, para hacer piolas, el mercado medicinal y el mercado recreativo, esta ley